¿Qué tal están? Bienvenidos. Estado del bienestar y capitalismo de la vigilancia. El estado del bienestar también es conocido como estado benefactor o estado social, y es un concepto político y económico que surge en el siglo XX como respuesta a las desigualdades sociales y económicas generadas por el capitalismo industrial. Su objetivo principal es garantizar un nivel mínimo de calidad de vida para todos los ciudadanos mediante la intervención estatal en áreas como la salud, la educación, la vivienda, el empleo y también la seguridad social. Este modelo busca equilibrar las fuerzas del mercado con la protección social, promoviendo la justicia social y también la redistribución de la riqueza. A partir de ahora comentaré algunos aspectos del estado del bienestar, su evolución histórica, sus fundamentos teóricos, sus características principales, sus críticas y su relevancia en el contexto actual. Empezando por los orígenes y evolución histórica del estado de bienestar, hay que señalar que no surgió de manera espontánea, sino como resultado de un proceso histórico marcado por cambios económicos, políticos y sociales. Sus raíces se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las consecuencias de la revolución industrial y las crisis económicas generaron una creciente demanda de protección social. En cuanto a los antecedentes, no hay que olvidarse de la revolución industrial, ya que la industrialización trajo consigo avances tecnológicos y económicos, pero también explotación laboral, pobreza y desigualdades. Los trabajadores organizados en sindicatos y movimientos sociales comenzaron a exigir mejores condiciones de vida. En cuanto a las primeras medidas de protección social, se pueden destacar las creadas en Alemania por el canciller Otto von Bismarck, que se implementaron como primeras leyes de seguridad social en la década de 1880, incluyendo seguros por accidentes, vejez, avances en este sentido, para garantizar la estabilidad social. En cuanto a su desarrollo en el siglo XX, podemos hablar de la crisis de 1929, la Gran Depresión, que puso en evidencia las limitaciones del liberalismo económico y la necesidad de una mayor intervención estatal. El New Deal de Franklin Delano Roosevelt introdujo programas sociales y económicos para reactivar la economía y proteger a los más vulnerables. También la Segunda Guerra Mundial produjo cambios, ya que muchos países europeos adoptaron políticas del bienestar social como parte de su reconstrucción. El informe Beth-Behringen en el Reino Unido, en 1942, también estableció un sistema de seguridad social universal. También podemos pensar en el estado de bienestar keynesiano, que se consolidó en Europa Occidental y América del Norte bajo la influencia de las ideas de John Maynard Keynes, quien defendía la intervención estatal para regular la economía y garantizar el pleno empleo. Se puede afirmar que en la década de 1970 la crisis del petróleo y el estancamiento económico pusieron en duda la sostenibilidad del estado del bienestar. Surgieron críticas desde el neoliberalismo, que abogaba por la reducción del gasto público y la liberalización de la economía. Pero comenzó la globalización a partir de la década de 1980 y el auge del neoliberalismo también llevó a la privatización de servicios públicos y a la flexibilización en muchos países de los sistemas de apoyo social. Por tanto, el estado del bienestar se adaptó a los nuevos desafíos, pero prácticamente desapareció en buena medida. En cuanto a los fundamentos teóricos del estado del bienestar, hay que decir que se sustenta en una serie de principios y teorías que justifican la intervención estatal, el intervencionismo en la economía y la sociedad. En primer lugar, hay que hablar de la justicia social. El estado del bienestar busca reducir las desigualdades sociales y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos, independientemente de su capacidad económica. Teóricos del nivel de John Rawls defendieron la idea de que una sociedad justa debe priorizar a los más desfavorecidos, como es entendible por otra parte. En cuanto a la economía keynesiana, Keynes argumentó que el Estado debe intervenir en la economía para evitar crisis y garantizar el pleno empleo. Esto incluye además la inversión en infraestructuras, la regulación del mercado laboral y la provisión de servicios públicos. En cuanto a los derechos sociales, el estado del bienestar reconoce que los derechos sociales, como la salud, la educación y la vivienda, son fundamentales para la dignidad humana y deben ser garantizados siempre por el Estado. También se puede hablar de la solidaridad y la cohesión social. El modelo de bienestar promueve
la solidaridad entre los ciudadanos a través de sistemas de redistribución de la riqueza, como por ejemplo los impuestos progresivos y las prestaciones sociales, y también pues hay que señalar las características principales del estado del bienestar, que son las siguientes. En primer lugar, se puede hablar de una serie de políticas y mecanismos diseñados para proteger a los ciudadanos y también para garantizar su bienestar. Están los denominados servicios públicos universales, como por ejemplo los sistemas de salud públicos y gratuitos, como el Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido, que es gratuito y universal, también en España, la educación pública y gratuita en todos los niveles, desde primaria hasta la universidad. En la vivienda debe haber programas de vivienda social y subsidios para garantizar el acceso a todo el mundo a una vivienda digna. En cuanto a la seguridad social, están las pensiones de jubilación, los subsidios de desempleo y ayudas para maternidad y otras prestaciones económicas para proteger a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. En cuanto a la regulación laboral, están los salarios mínimos, jornadas laborales limitadas, permisos por enfermedad y vacaciones pagadas. También se puede hablar de la redistribución de la riqueza. Los impuestos progresivos, que gravan más a quienes más tienen, sirven para financiar los servicios públicos y también las prestaciones sociales. En ese sentido, la protección social supone desarrollar programas dirigidos a grupos vulnerables como personas mayores, discapacitados, niños y familias monoparentales. Además, también hay que decir que ha habido críticas al estado del bienestar. A pesar de sus logros, el estado del bienestar ha enfrentado diversas críticas a lo largo de su historia. En este sentido, se puede comentar la cuestión de la sostenibilidad económica. Algunos expertos argumentan que el alto gasto público necesario para mantener el estado del bienestar puede generar déficits fiscales y endeudamiento excesivo, pero eso es lo que corresponde en muchos casos, no hay otra solución, porque primero es la vida de las personas y después las motivaciones económicas. Y en cuanto a desincentivar el trabajo, pues no necesariamente es así. De hecho, la gestión también de los servicios públicos puede ser ineficiente y burocrática, lo que afecta también la calidad de los servicios. También es verdad que hay desigualdades entre regiones, entre comunidades autónomas. En algunos países, las diferencias entre las regiones ricas y pobres pueden limitar la efectividad real del estado del bienestar. En cuanto al estado del bienestar en el siglo XXI, en el contexto actual, se puede decir que enfrenta nuevos desafíos como el envejecimiento poblacional, la globalización, el cambio climático y la revolución tecnológica. De todas maneras, sigue siendo un modelo clave para garantizar la cohesión social y la justicia económica, diríamos que el formato del estado de protección social o, diríamos, del estado del bienestar. En cuanto al envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida requiere reformas en los sistemas de pensiones y salud, pero reformas que sean adecuadas, sin quitar los derechos de las personas y simplemente incidiendo en que tienen que pagar más impuestos las grandes empresas, las grandes fortunas, y eso es lo que corresponde. En cuanto a la digitalización, eso puede desarrollar nuevas formas de protección social y luego también no hay que olvidarse de la renta básica universal, que es fundamental para proteger a las clases sociales más desfavorecidas y que también está comprobado que desarrolla pues una mejor calidad de vida y es beneficioso a todos los efectos, porque también sirve para que las personas gasten más dinero y contribuyan a la economía de cada nación. En ese sentido, se busca garantizar una calidad de vida digna para todos los ciudadanos. Aunque esto enfrenta desafíos y críticas, su papel en la promoción de la justicia social y la reducción de las desigualdades sigue siendo fundamental. En un mundo cada vez más complejo e interdependiente, el estado del bienestar debe evolucionar y adaptarse para seguir cumpliendo su misión de proteger y empoderar a las personas y garantizar también pues, su calidad de vida. En cuanto a la era del capitalismo de la vigilancia, pues, que ha sido desarrollado en un libro famoso de Shoshana Zuboff, en su obra seminal La era del capitalismo de la vigilancia, esta socióloga norteamericana describe un nuevo orden económico y social que ha surgido en el siglo XXI, impulsado por la recopilación, el análisis y la monetización de datos personales. Este fenómeno, que ella denomina capitalismo de la vigilancia, representa una transformación radical en la forma en que las empresas y los gobiernos interactúan con los individuos, redefiniendo las nociones de privacidad, libertad y democracia.
En cualquier caso, diríamos que esta cuestión del capitalismo de la vigilancia está directamente relacionado con la calidad de vida y también con, diríamos, el estado del bienestar, porque el estado del bienestar se ve reducido por este capitalismo de la vigilancia, que es un sistema económico en el que la mercancía principal son los datos personales. Empresas tecnológicas como Google, Facebook, ahora Meta, Amazon y otras recopilan información sobre comportamientos, preferencias y hábitos de los usuarios de las redes sociales para predecir y modificar su conducta. Este modelo de negocio se basa en la extracción de datos a gran escala, su procesamiento mediante algoritmos avanzados y su uso para influir en las decisiones de los consumidores, ya sea con fines comerciales o políticos. Zuboff argumenta que este sistema no solo representa una amenaza para la privacidad individual, algo indudable, sino que también socava la autonomía humana y la democracia, al concentrar el poder en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas muy poderosas. En cuanto al contexto histórico y evolución del capitalismo de la vigilancia, hay que señalar que realmente no surgió de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una serie de desarrollos tecnológicos, económicos y sociales que han ido cambiando la realidad social. Podemos pensar, por ejemplo, en Google y la monetización de datos. En la década de 2000, Google descubrió que los datos generados por los usuarios podían ser utilizados para predecir sus comportamientos y, por lo tanto, para dirigir publicidad de manera más efectiva. Este hallazgo marcó el inicio del capitalismo de la vigilancia. Esta corporación, Google, desarrolló algoritmos que analizaban las búsquedas de los usuarios para mostrar anuncios personalizados, creando un nuevo modelo de negocio basado en la extracción de datos, la minería de datos se podría decir también, pero en un sentido negativo. En cuanto a la expansión de este modelo, otras empresas como Facebook, Amazon y Microsoft adaptaron rápidamente este modelo utilizando sus plataformas para recopilar datos a gran escala. En este sentido, la proliferación de dispositivos conectados a Internet, smartphones, asistentes virtuales, ordenadores, tablets, etc., amplió aún más la capacidad de las empresas para monitorear a los usuarios de Internet. Por lo tanto, al final se estableció la normalización de la vigilancia. Con el tiempo, la recopilación de datos se normalizó y los usuarios aceptaron intercambiar su privacidad por servicios gratuitos o adecuados a sus gustos. Los gobiernos también comenzaron a utilizar estas tecnologías para la vigilancia masiva, como se vio en el caso de Edward Snowden y las revelaciones sobre la NSA. Además, los mecanismos del capitalismo de la vigilancia pues son evidentes. Zuboff describe cómo funciona el capitalismo de la vigilancia a través de una serie de mecanismos interconectados. Por ejemplo, está la extracción de datos ya comentada, las empresas recopilan datos de múltiples fuentes, búsquedas en Internet, interacciones en redes sociales, compras en línea, ubicaciones geográficas, etc. Estos datos son almacenados y analizados para crear perfiles detallados de los usuarios. También hay un sistema de predicción del comportamiento mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning. Las empresas predicen el comportamiento futuro de los usuarios, aproximadamente. Estas predicciones se utilizan para influir en las decisiones de los consumidores, por ejemplo, mostrando anuncios personalizados o recomendando productos. Además, también hay que decir que hay una modificación del comportamiento, ya que el objetivo final del capitalismo de la vigilancia no es solo predecir el comportamiento de forma aproximada y generalmente bastante certera, sino modificarlo. En este sentido, las empresas utilizan técnicas de persuasión conductual como el diseño adictivo de aplicaciones y la manipulación emocional para influir en las decisiones de los usuarios. En cuanto a la monetización de los datos recopilados se convierten en productos que se venden a anunciantes, empresas y a otros terceros, a otras empresas terceras. Este mercado de datos es altamente lucrativo y ha convertido a las empresas tecnológicas en algunas de las más valiosas del mundo, desde una perspectiva económica, de valor económico. En cuanto a las implicaciones del capitalismo de la vigilancia, son numerosas, porque tiene profundas implicaciones para la sociedad, la economía y la política, y también para los ciudadanos. Por ejemplo, está la pérdida de privacidad, ya que la recopilación masiva de datos implica una erosión de la privacidad individual. Los usuarios ya no tienen control sobre su información personal. Zuboff argumenta que la privacidad no es solo un derecho individual, sino un requisito para la autonomía y la libertad. También está la manipulación y control, las técnicas de modificación
del comportamiento utilizadas por las empresas tecnológicas pueden ser utilizadas para manipular a los usuarios, ya sea para fines comerciales o políticos. Y esto, como es evidente, plantea serias preocupaciones sobre la autonomía humana, la libertad y la capacidad de los individuos para tomar decisiones libres e informadas. También está presente la concentración del poder, ya que el capitalismo de la vigilancia ha llevado a una concentración sin precedentes del poder en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. Y estas empresas no solo controlan grandes cantidades de datos, sino que también tienen una influencia significativa sobre cuestiones económicas, políticas y culturales. Esto también supone amenazas para la democracia, ya que Zuboff advierte que el capitalismo de la vigilancia representa una amenaza para la democracia al permitir la manipulación de elecciones, la difusión de desinformación y bulos y la vigilancia masiva por parte de los gobiernos. Ejemplos como el escándalo de Cambridge Analytica ilustran cómo los datos pueden ser utilizados para influir en procesos democráticos. En cuanto a críticas y controversias, son variadas y son muy diversas. Aunque el análisis de Zuboff ha sido ampliamente elogiado, también ha enfrentado críticas y controversias. Por ejemplo, se habla del determinismo tecnológico. Algunos críticos argumentan que Zuboff atribuye demasiado poder a la tecnología y subestima la capacidad de los individuos y las sociedades para resistir y regular el capitalismo de la vigilancia. También se habla de falta de soluciones concretas. Zuboff describe en detalle los problemas del capitalismo de la vigilancia, pero algunos consideran que su obra carece de propuestas concretas para abordar estos desafíos. Y también se critica la visión apocalíptica. Algunos académicos y expertos en tecnología consideran que Zuboff presenta una visión excesivamente pesimista del futuro, sin reconocer los beneficios potenciales de la tecnología. En cualquier caso, se puede decir que el futuro del capitalismo de la vigilancia supone un riesgo, y concluye Zuboff su obra con una reflexión sobre el futuro y la necesidad de resistir y regular el capitalismo de la vigilancia. Por ejemplo, la regulación de la inteligencia artificial, como ya ha realizado la Unión Europea, etc. Zuboff aboga por una mayor regulación de las empresas tecnológicas, lo cual es muy sensato, incluyendo leyes que protejan la privacidad y limiten la recopilación de datos. Ejemplos como el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea son pasos en la dirección correcta, pero aún insuficientes. Y también se puede hablar de que hay que enfatizar la importancia de que los ciudadanos tomen conciencia de los riesgos del capitalismo de la vigilancia y exijan cambios. La educación y la movilización social son algo clave para contrarrestar el poder de las empresas tecnológicas. En cuanto a alternativas tecnológicas, Zuboff sugiere que es posible desarrollar tecnologías que respeten la privacidad y la autonomía de los usuarios en lugar de explotarlas. Estos ejemplos incluyen plataformas descentralizadas y sistemas de cifrado que protegen los datos de los usuarios. En este sentido, se puede decir que, a modo de conclusión, que la era del capitalismo de la vigilancia supone ser conscientes de los riesgos que tiene esta manipulación de la información, y en ese sentido es algo a tener muy en cuenta. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.